Arrancamos con una canción medio entre abajo y como levantando lentamente la jornada. Después van a venir canciones más arriba, lo prometo. En este momento está a mi lado el señor Tomás Esposato. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Que viene a contarnos un poco más sobre Los Payasos, que es una película que se va a estrenar. Va a tener... ¿Ya participó de festivales, además del...? Sí, estrenamos en el Bafisi en abril de este año. ¿En la sección comedias estuvo? En o la esto? sección comedias, sí. Una sección que yo no estaba tan al tanto que existía, pero bueno, la verdad que es una sección que estaba buena y las funciones estuvieron espectaculares. Hicimos sala llena y bueno, la gente se quedó charlando mucho después, como nos vino sucediendo en los otros lugares a los que fuimos. Estuvimos en Santiago de Chile hace poco, en Santiago del Estero, Punta del Este que no pudimos estar, así que bueno, eso, tratando de girar lo más posible con la peli. Este sábado se va a estrenar en el Malva y por ahí vamos a hacer un camino como inverso a otras entrevistas porque la película lo merece. Me encanta, ideal. Entonces, me interesa saber, antes de cualquier cosa, un poco cómo es la reacción del público cuando ustedes pudieron interactuar con ellos y ellas. ¿Con la película decís o...? Claro, cuando fueron a los fitness en el Bafisi, ¿qué preguntas se hace la gente? Es una buena pregunta. Bueno, es muy loco porque es una película que nosotros no estamos del todo seguros qué es lo que iba a pasar. Digamos, teníamos solamente el voto de confianza de nuestros productores, Néstor Frenkel y Sofía Mora, que bueno, nos reímos de las mismas cosas, entonces sabíamos que estábamos en terreno firme, pero ¿qué pasaba cuando esa película iba a ser mostrada a otras personas que no sabemos bien qué es lo que esperan ver? Sobre todo en festivales donde la gente por ahí va a ver lo que toca. Pero la verdad que la reacción fue espectacular. Digamos, la película es una comedia, entonces hay algo de las comedias que medio que si funciona ya te das cuenta en la función. Si la gente se ríe es Claro. que hay algo que está funcionando. Pero por ejemplo, hace poco nos pasó que la pasamos en el Cine York, en Vicente López, y era un público un poco más adulto, digamos, y no hubo una sola risa. Y nosotros decíamos, esto es un plomo, no sé qué. Y Nos terminó la odian. película y todos aplaudieron y todos se quedaron charlando 40 minutos de la otra parte de la película, más allá de la comedia, que es la parte un poco reflexiva, si querés, o de intentar descifrar qué es lo que acaba de pasar, que era un poco nuestra idea, digamos. Nuestra postura es que es una película que entretiene, digamos que es para pasarla bien, por eso me parece que los sábados a las 22:45 es un buen horario porque arrancás la noche con todo, pero a la vez vamos a estar presentes en todas las funciones porque lo que se genera después de debate de qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó, cómo somos en realidad, qué es lo que sucede, qué parte era documental y qué no. Algunas preguntas las podemos responder, otras no. Y claro. Pero se dan debates muy, muy interesantes, incluso filosóficos y metafísicos. Nos pasó también con una proyección que hicimos en un ciclo de Santiago motorizado en el Select, que la gente empezó a hablar de existencialismo y de realidad y de qué es verdaderamente ser una persona. Y la verdad que es una reacción que obviamente era lo que a nosotros nos flasheaba mientras hacíamos la película. Claro. Pero bueno, la verdad que lograr que la persona que la ve haya captado todas esas cosas y pueda reflexionar con nosotros es increíble, es espectacular. Ahora sí, como con este escenario, Sí, me parece que ya cualquiera se está preguntando qué es Los Payasos. es una buena pregunta. Sí, no sé si es la pregunta indicada es qué es, sino, no sé bien cómo empezó, cuál es el germen de esto. Bien, es una pregunta que es más fácil arrancar desde ahí que explicar qué es Claro. exactamente. La historia arranca hace 5 años, cuando en realidad hace un poco más. Lucas Bucci, que es el codirector, Sí. hizo un cortometraje que se llama Los Payasos, valga la redundancia, y creo que en este caso lo vale. Ese cortometraje no quedaba en ningún festival, finalmente quedó en un festival en Florianópolis, milagrosamente, en el Short Cup, que es un festival
increíble porque tiene una modalidad eliminatoria donde cada país tiene un corto representante y van pasando por etapas y el corto más votado por la gente pasa de ronda y el que no se queda en la lona. Entonces lo que sucedió es que quedamos en este festival y uno de los actores del corto, que es Jerónimo Freixas, Jero Freixas, puso en Facebook "saco pasaje". Y en ese momento Lucas me llamó a mí y me dijo, che, Jero me dijo "saco pasaje". ¿Qué pasa si vamos a Florianópolis y filmamos el viaje al festival y hacemos otro corto sobre los payasos? Y yo lo empecé a pensar, yo soy una persona pragmática, entonces traté de planear las cosas y pensar qué era lo que teníamos que hacer. Y nos propusimos básicamente ir al festival con Jero, costearlo nosotros, pero llevar una cámara y filmar absolutamente todo lo que estaba pasando. Para eso empezamos a investigar en internet qué tipo de cámaras nos podían servir, claro, cómo hacer para que una batería o varias baterías te puedan durar alrededor de 15, 16 horas por día, sin parar, qué tarjetas necesitábamos. Claro. Y bueno, nos mandamos a hacer un corto que cuando estábamos allá, volvimos con 100 horas de material, diciendo, bueno, esto no es un corto, esto es una película. Y no sabemos qué película es, claro, pero bueno, tenemos 100 horas de material y por todo lo que nos había pasado allá, que creo que se ve la película, digamos, pensábamos firmemente que teníamos una buena historia para contar. Y bueno, en el camino empezamos el proceso de montaje y en el medio se metió Néstor Frenkel y Sofía Mora, que hicieron que la película sea una película, básicamente. Trabajamos con Rocío Blanco, la primera editora, después con Manuel Margulis. Y en el medio seguíamos filmando, porque no se puede parar de filmar, y así como ir al festival era parte de la historia, montarla también era parte de la historia. Claro. Sí, cuando ves la película hay un momento en el que decís, ok, decir, ¿cuál sería el final de la película? Porque, hablando como de lo formal, porque uno dice, ok, la película concluye cuando concluye la película, pero que hasta que no concluye la película no puedo dejar de filmar. Y todo eso que filmo después tiene que volver a ser parte del proceso y en realidad se generaría como un loop eterno. Exacto. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo termina la película? ¿Cuándo dicen, bueno, ya está? Me gustan los loops. Yo no sé si la película se termina, la verdad. Un poco nuestro proceso terminó en el Bafisi porque de repente... bueno, había que mostrarla, y para mostrarla tenés que tenerla terminada sí o sí. Que eso no quiere decir que hayamos tocado algunas cosas después, pero eso de neurosis nada más. La realidad es que, si bien se termina, es una experiencia que podría no terminarse nunca. Sí, digo, también podría llevar la cámara al festival, filmar la reacción de la gente, después hacer un nuevo corte y así. Que lo hicimos también, y estamos filmando algunas cositas acá y allá, y en las redes, sobre todo en Instagram, que es Los Payasos OK. Salen algunos videitos cada tanto, y bueno, la cámara sigue en pie y sigue manteniendo las baterías su carga, y tenemos las tarjetas, así que yo no puedo filmar más, continua. Igual ya estoy harto, pero... ¿Cómo es filmar? Vos estás en la cámara, bien, vamos a explicar. Vos sos codirector, pero tenés como una presencia, entre comillas, como más como... De personaje más pasivo, porque no estás tanto en cámara, aunque estás, pero estás todo el día grabando, filmando, todo el día. ¿Cómo es eso? Bueno, que acabas de decir la idea que estás harto y me causa mucha gracia. Sí, a mí también. La idea no era que yo aparezca en cámara, obviamente la realidad nos tomó, la película es un monstruo con vida propia y te tomaba y era imposible no salir en cámara, sobre todo porque había momentos en los que yo necesitaba descansar un poco, entonces la agarra Bucci o la agarra Jero, o la agarra quien sea, porque de repente también estábamos en el festival y los organizadores o la gente ya nos conocía, y en un momento nos agarraba la cámara y ellos querían filmar. Entonces hay algunas escenas de la película que no son filmadas incluso por ninguno de los tres, pero la experiencia era sin dudas muy extenuante y muy extraña, porque yo durante esos 4 días de festival viví la vida a través de un monitor de 2 pulgadas. Y eso conlleva dolores de cabeza y de cuello, por supuesto, pero además una percepción de la realidad muy extraña. Claro. Muy extraña. Pero bueno,
Sí, sufrí y todo, pero no me arrepiento por nada y lo volvería a hacer 1000 veces. Este, Sí, hay algo que pasa un poco que es cuando lo ves decís, ¿son cuántos días serán? ¿5? sí, 4 o 5 5. días de festival. Y decís, ok, ¿la cámara te obliga a comportarte como en una película o la cámara, como suelen decir mucha gente que hace documentales de observación y todo eso, que es como, la cámara desaparece, no la sentís? Digo, eso me parece que está muy en juego en la película. Total. Y cómo es actuar 24 horas por día, Claro. porque en algún momento lo sentís. Sí, bueno, eso es central. Yo creo que es un poco al revés. A ver, por un lado, la cámara te altera sin dudas, porque tener una cámara filmándote hace que tu personalidad se filtre. Pero que también sucede, digo que es algo que se charla mucho, es algo que sucede en muchos aspectos de la vida. Digamos, uno va a una entrevista laboral y no sos la misma persona que sos con tus amigos o con tu familia. Digamos, uno a sí mismo se filtra dependiendo de la situación. Cuando tenés una cámara no sabes quién va a estar del otro lado, entonces en general la gente se cohíbe un poco más, está un poco más inhibida. Y en el caso de un actor, como es el caso de Jero, está en su salsa, es lo mejor que le puede pasar. El problema es cuando a un actor no le sacás la cámara, entonces lo que está perdiendo es esa posibilidad de ser él. Claro. Y esa experiencia de estar actuando sin parar no hace tanto que te olvides de la cámara para mí, sino que te olvides de tu personalidad real, en el caso de un actor. Y un poco eso fue lo que pasó. Nuestras personalidades empezaron a difuminarse y empezaron a tomar las personalidades que nosotros éramos frente a la cámara, que igual éramos nosotros, pero con algunas alteraciones argumentales. Y bueno, y realmente estábamos tomados y parece una experiencia casi metafísica, pero de verdad que fue algo muy extraño lo que pasó. Incluso para mí que estaba atrás de la cámara, yo también me sentía parte de esa cosa medio surrealista que estaba pasando. Es que así como decíamos loop, o sea, la película podría ser un loop o podría ser una mamushka como infinita, como que la experiencia podría ser infinita. Totalmente. De hecho, vos sabés que en la presentación para el Inca que hicimos, para poder terminar la película como se debía, uno de los conceptos que usamos fue el de la mamushka, que fue acuñado también por nuestro productor Néstor Frenkel, que vio la película y la entendió bastante más que nosotros seguro. Y bueno, este tema de la mamushka, de película dentro de película, que está dentro de la realidad, que también es medio una película a veces, sí, estaba en nuestra cabeza. Tocaste algo que es Néstor Frenkel. A mí la película, por lo menos en la primera parte que tiene que ver con el festival y todo eso, por ahí me recuerda un poco a los ganadores. Total. Como que tiene algo de eso. Total. Y después, claramente, en el humor. Me parece que sí tiene como un sello muy distintivo. Y te quería preguntar, ¿cómo fue ese vínculo? ¿Cuándo aparece? Si siempre la película tuvo esta esencia o aparece después, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa relación? Bueno, nosotros nos reímos mucho en el viaje, la verdad. Entonces había algo de la comedia que siempre estaba ahí, porque las situaciones delirantes en general suelen ser graciosas. Jero a mí me parece una persona que es muy graciosa y las neurosis de Bucci también son muy graciosas a veces. Pese a que la película por momentos toca algunas cosas medio dramáticas y sombrías, pero más que nada sobre la dificultad del arte y la dificultad sobre todo de terminar un proyecto. Pero cuando nos empezamos a vincular con Frenkel, que fue a través de un taller documental, sí. Nos dimos cuenta o me parece que él se dio cuenta primero, que ahí había algo que nos vinculaba bastante fuerte. Él en sus películas obviamente toma personajes que llegan a límites bastante impensados. Y bueno, en este caso me parece que la diferencia era que nosotros habíamos hecho una película donde nosotros éramos esos personajes y a él le pareció
bastante interesante que nos hayamos autosometido a la flagelación de tener una cámara enfrente tanto tiempo, y le hizo mucha gracia. Al principio no confiaba tanto en nosotros, de hecho no había visto la película y pensaba, él siempre dice como, tanto él como Sophie, que veían las cosas y las presentaciones y decían, no sé si son o se hacen, hasta que vieron la película y dijeron, no sé si son o se hacen, pero esto funciona. Y bueno, el vínculo ahora es espectacular, la verdad que somos muy amigos y bueno, artísticamente estuvimos muy vinculados y son los mejores productores del planeta, pues nos dejaron hacer lo que queríamos, pero obviamente pudimos usar su experiencia para cerrarla y para hacerla mejor. O sea, desde que ellos entraron, la película se transformó completamente y se elevó completamente. A mí, por ahí preguntarte esto a vos es como raro, me encantaría preguntárselo a Lucas, pero que tiene que ver con que a mí me encanta esa exposición de él mismo, del artista en general, del cineasta, que puede tardar 1000 años en terminar un proyecto, que su primer corto lo odia y no lo quiero ver nunca más. Sí. Digo, como eso me parecía muy entretenido y que también dentro de todo lo que es la película, que es un montón de cosas, también estaban las crisis existenciales de los artistas. Total. Y te quería preguntar también si tenés idea, como si puedes transmitir un poquito de su lugar en esto. Que él además está adelante de cámara todo el tiempo. Sí. Bueno, Bucci fue uno de los más autoflagelados, sin dudas. Bucci es doctor en filosofía. ¿Ah, sí? Cosa que es algo que no se ve tanto en la película, sí, aplauso. Estuve presente en su tesis, que es muy interesante, pues sobre la ficción y la realidad. Estoy re sorprendida. Sí, la verdad es que Bucci es una persona que tiene una cabeza enorme y compartimos muchas de nuestras neurosis también. Sobre todo creo que él también sabía que lo que a él le pasaba y lo que a Jero le pasaba iba a funcionar muy bien delante de cámara, y vaya que tuvo razón. Digamos, todo lo que él vivió y lo que se ve en la película es real. Incluso que odia el corto, él lo odia el corto. Ni siquiera... Le pasa a todo el mundo. A todo el mundo. Digo, a mí me pasa también, he hecho cosas que mis primeras experiencias son horribles. Vos tenés un corto premiado, que lo tenía anotado por acá, que es fantástico, sí. en el 30 Festival de Mar del Plata, sí. Que está en Cinear. Está en Cinear. Por si lo odias, yo llamando a todos a verlo. Fantástico me gusta un poco más, pero tengo un corto, por ejemplo, que yendo al tema de los loops, se llama Que sea un loop, que es un corto que es un loop también, que lo veo hoy y, o sea, lo quiero mucho al corto. Era tan estudiante de cine. Sí, recién salía de la escuela de guión y tenía ganas de filmar lo que sea. Y obviamente, como todo estudiante de guión, quiere hacer algo que tiene un guión espectacular y que habla sobre el cine y que es autorreferencial. Sí. Pero bueno, está obviamente esta idea de que los proyectos a veces nunca se terminan, porque el arte tiene algo que, al ser algo tan laxo, ¿cómo sabes cuándo está terminado? Una película, una pintura, algo. La realidad es que nunca se termina hasta que vos digas que se termina. Y eso puede ser muy tortuoso. Y para eso están los productores también, que te dicen hay que terminarla. Claro. Y por eso también en el arte está tan bueno los deadlines, que alguien te diga, tenés que entregar esto tal fecha. Sí, no lo pienses más. Claro, no lo pienses más. Y de hecho nos ha pasado que en festivales se nos han acercado estudiantes de cine y de otras cosas incluso, que nos comentaban que estaban muy contentos con la película porque les hacía sentir que no solo ellos estaban pasando por esta sensación. Yo siento también que la película me parecía muy lindo, como esa cosa de reconciliarse un poco con el artista, con sus propias obras maestras, como eso me parecía como genial, como decís, odio este corto que es mi primer corto, pero esto puede ser el germen es parte de mí, y reconciliarse un poco con, sí, no soy Lucrecia Martel que hizo Rey Muerto, pero ¿es de verdad tan una obra maestra? O sea, como eso me parecía muy, muy, muy lindo del trabajo. Totalmente.
no sé si diría que esto es una obra maestra, eso lo dijiste vos, no lo dije yo. Pero la realidad es que todo también uno lo nutre y salvando las distancias, que no, antes de decirlo no quiero ni compararme, pero Sí. Stanley Kubrick hizo quemar su primera película, todas las copias, porque odiaba lo que había hecho y no quería que forme parte de su filmografía. Después, años después la encontraron en la película, pero él había mandado a buscar todos los rollos en todo el país de la película para quemarlos todos. Y era Stanley Kubrick. Nosotros, a nuestra lejanísima años luz distancia, No sé. un poco también creo que a todos nos pasa. Digamos, lo primero que uno hace es como... Odiarse como artista también. Total. Te iba a decir algo que tenía que ver justamente con esto y ahora se me fue. Pero sí, se me acaba de ir. Pero tenía que ver con esto, ¿no? Como de pensarse a sí mismo como artista, reconciliarse con esa parte y no vuelve, no importa. No está volviendo. Empecé de nuevo para ver si volvía. Sí, ahí está, listo. Ahí va, volvió. volvió. Que tenía que ver con que al principio de la película esta idea de reconciliación me parece que también un poco está el germen ahí de cuando alguien te pregunta ¿y qué querés decir? ¿Y qué querés transmitir? Y la verdad es que te sentís mal si no puedes decir qué. Es que ¿quién Y no puede sé si responder está esa mal pregunta? no poder decirlo, claro. ¿Quién puede responder esa pregunta? Que tengas todo el tiempo que estar excusándote de no me voy a comparar con, como que hay una cuestión artística que es muy opresiva para quienes quieren hacer algo y a veces no saber qué querer hacer no está mal, entonces me parece Celebro eso que decís. Creo que esta película lo celebra también porque no sabíamos para nada lo que estábamos haciendo, pero es una película y salió y un poco me parece que la moraleja es que hay que hacer y ya. Sí. Hay que hacer y ya. Y no preocuparse tanto por esas preguntas existenciales de ¿qué querés contar? Y lo que pasa es que también por ahí quiero contar algo que al final no sale, pero conté otra cosa. Y en ese sentido, a veces la gente por ahí vio otra cosa. Vos querés contar que es una comedia y una persona se la pasó llorando. Y vos decís, pero eso no era... Fracasé, claro, no. Fracasé, no. Vos le generaste algo a esa persona que le pegó por qué sabes dónde y eso también es el arte. Es como, un poco es la obra que vos decís, bueno, una vez que yo la publico, una vez que la proyecto, una vez que está ahí afuera, ya está, no es más mía, es del que la vea y el que la vea va a pensar lo que quiera. ¿Vos cómo te, desde lo, acabas de decir hace un rato de la escuela de guión, qué sé yo, digo, ¿cómo se guiona ya desde lo formal un proyecto de documental de esta magnitud y de esta formalidad tan particular? Uy, no sé si puedo responder eso porque no lo sé. Respondiste cosas muy complejas. Bueno, ¿cómo se guiona? Es que no sé si se puede guionar la realidad. Claro. Un poco también lo hablábamos con Frenkel, que tiene documentales espectaculares, y con Sophie, que ahora tiene Método Livingston, que es una bomba. Genial, sí. De alguna manera el documental trabaja con la realidad y la realidad no está guionada, pero vos la podés empujar. Bien. Entonces lo que podés tener son ciertas cosas que te gustaría que pasen, pero creo que lo más importante para hacer un documental es la capacidad de adaptación. Si vos te podés adaptar a lo que está pasando, vas a estar bien. Y tratar de estar conectado con lo que está pasando, y así lo podés torcer a tu favor o dejarte llevar y que la cosa funcione. Nosotros teníamos ideas. Claro. Algunas se concretaron, otras no. Pero sin duda alguna la realidad nos dio mucho más de lo que esperábamos y algo inesperado, algo que si nos sentábamos a llenarlo en un papel no lo podíamos hacer. Tanto Lucas como yo somos guionistas de ficción en general y trabajamos con la estructura y también dimos clases de guión, de 3 actos y de la estructura y del clímax y del punto de giro. Sí. Creo que hay un muy buen punto medio igual en la película. Genial el punto medio. Es el punto medio genial. Sí, que está justo a la mitad, casualmente, que fue sin pensarlo. ¿En serio? Sin pensarlo, nuestra editora Rocío Blanco, que igual también es guionista, es una gran guionista,
No sé si fue adrede o no, pero nos dimos cuenta, che, para esto es... Ese es y cuando lo armamos con Manuel Margulis, el editor que hizo la estructura macra, nos dábamos cuenta que había una estructura casi inherente de verdad, sin sentarnos a pensar cómo estructurar esto. Pero bueno, funcionó y por suerte funcionó. Y tengo unas más y ya te voy liberando, te lo prometo. Una tiene que ver como, bueno, es como el apéndice de esto, que tiene que ver con estructurar después y que a veces ustedes recopilaron muchísimo material y después es en ese recorte qué privilegiaron, qué tuvieron que verse forzados a dejar afuera, o sea, si sentís que hubo líneas enteras que quedaron afuera, ¿cómo fue eso? Sí. Porque es mucho. Sí, son 100 horas de viaje más todo lo que pasó después. Claro. Quedó mucho afuera, obviamente. La película dura 68 minutos. Hubieron muchas cosas que quedaron afuera. También somos 2 directores, entonces lo que sucede además es que por ahí uno quiere dejar alguna cosa y el otro no, entonces hay que escoger sus batallas y saber perder y saber ganar. Y además están los editores, digo, tanto Rocío como Margulis tenían también sus opiniones y sería necio de nuestra parte no haber escuchado opiniones de los editores, sobre todo Margulis, que fue el editor que no nos conocía para nada, que salió efectivamente de un casting. Sí. Y no nos conocía y nuestra idea principal era justamente tener a alguien que no nos conozca para que vea si esto tenía sentido o no. Pero mucho también tuvo que ver con el maestro Frenkel, que tiene clarísimo qué es lo que sirve y qué es lo que no, más allá de... Sí. Tiene como, mide muy bien las temperaturas de las escenas y todo eso. Sabe cuando una escena... De hecho, el proceso fue muy loco porque editamos muchos meses con Margulis y Frenkel estaba ahí, dijo, no, bueno, hagan ustedes su corte y yo después veo qué onda. Entonces estuvimos ahí varios meses y finalmente tuvimos un corte que dijimos, bueno, para nosotros es esto. Y él nos dijo muy respetuosamente, bueno, ¿les parece que yo meta un poco de mano? Una semana yo con Margulis, ustedes se van. Y dijimos, por supuesto, no le vamos a decir que no a Frenkel, seríamos idiotas. Y Frenkel, no sabemos bien qué es lo que hizo. Algo pasó, es casi imperceptible, es invertir 2 escenas, sacar una pausa, agregar un silencio. En una semana, de repente la película era no sé, había sumado 2 puntos sin nada, porque Frenkel también es montajista, entonces tiene algo de... tiene una cosa, sí. Sí, es eso que decís vos, son las pausas, son los silencios, es cuánto dura una escena, es dónde va. Y por supuesto Margulis, nuestro editor, que fue además la única persona que vio todo el material, porque nosotros nos dividimos. Lo terminamos viendo un poco todo, pero él fue el que vio todo de verdad. Sin conocernos, nos conoció en una semana viendo 100 horas de material. Ay, qué tremendo eso. Por Margulis. Claro, sí. Lo queremos mucho igual. Es un poco mucho. Y es el cuarto payaso, Claro, bueno, y además es muy divertida que la película tiene... Ay, me encanta. Tiene escenas que son descartadas, pero que aparecen, porque las están viendo para descartarlas. Exacto. Y vos lo estás viendo, o sea, que de alguna manera están... O sea, eso me parece como también muy divertido. O sea, es como... Bueno, las escenas descartadas a las que vos haces referencia realmente eran escenas que nosotros pensábamos como, bueno, hay que abrir la película así, hay que abrir la película explicando qué es la película. Obviamente agarramos referencias, ¿viste? Vimos mucho, estábamos muy sacados, estábamos muy sacados con F de falso de Wells. Entonces decíamos, y claro, entonces ves F de falso y decís, hay que hacer lo mismo que hace Wells. Hay que agarrar y ponernos frente a la cámara y decir, todo esto es un truco y todo esto estamos haciendo eso. Pero claro, a Wells le sale bien y después cuando lo ves en cámara, Margulis te dice, pero están divagando. Están haciendo cualquier cosa. O sea, primero no son Wells y después es como, ¿qué es esto? Yo creo que a Wells le gustaría esta película. Bueno. Ay, es muy audaz lo que estás diciendo. Yo creo que sí, seguramente. No sé si le gustaría, pero bueno. Podemos decir que lo admiramos mucho y si lo hubiésemos mandado por mail, si hubiésemos tenido la opción. Claro. Ay, Dios, me hiciste reír mucho con esto último. Se me está agotando el tiempo. Tremendo. Te quería preguntar cómo hoy
imaginás, porque es tu primer largo, no sé qué tanto tiene que ver con tu corto, porque no sé, pero ¿qué ves de acá para adelante como para vos? ¿Cómo te imaginás? Qué pregunta. Porque no sé si esto te generó un quiebre o no, o de hecho decías, siempre quise hacer algo como lo que acabo de hacer, o sea, no sé. Bueno, es loco eso que decís, porque siento que esta película tiene mucho de lo que tanto Gucci como yo venimos pensando juntos y por separado, porque venimos laburando mucho hace rato. Eh, y bueno, ya desde la diferencia entre ficción y documental hay un salto, pero a la vez no sé si es tan grande el salto hoy por hoy, porque el documental es un género que hoy por hoy está bastante en boga y es Sí. como casi natural para mucha gente. De hecho, es increíble que los documentales, ahora también las series documentales, sean algo que está viéndose masivamente, Sí, es que antes no increíble. pasaba. Tiene mucha potencia además, hay Recontra. mucha creatividad. Sí, es como un género, un lenguaje que ahora se permite explorar incluso mucho más que la ficción, Sí. que está jugando mucho a lo seguro en muchos casos, obviamente hay Estoy excepciones. totalmente de acuerdo, sí. Pero digo, el documental ahora está explorando y está buscando y me gustaría volver al documental. Con Bucci, de hecho, tenemos pensado, estamos con un proyecto en la cabeza hace tiempo que es un poco en el mismo registro de Los Payasos, como filmar la realidad, pero de terror. Ay. Entonces, hay algo ahí que nos parece que el género documental y el terror tienen mucho potencial Sí, juntos porque además hay mucho juego del fan footage y todo eso, exacto, que es ficción exacto. con documental, con Sí, sí, porque documentales guionados, así etcétera, como son te muy da más buenos. gracia la realidad cuando parece que está ficcionada, te da más miedo el terror cuando parece que es realidad. Y, y bueno, ahora que está IT y todo esto, creo que es una buena opción. Pero bueno, hay que trabajarla y estamos en eso, estamos en eso. Excelente. Bueno, la verdad, hemos charlado un montonazo Buenísimo. y me alegra mucho. ¿Querés recordar en cuándo y dónde pueden ir a ver Sí, tu vamos a estar película? en el Malva los sábados de septiembre, salvo el último, o sea, el 7, 14 y 21 a las 22:45. Es una película que la pueden ver y la pueden pasar bárbaro. Arrancan con toda la noche, dura 68 minutos, nadie se va a dormir. Es para reírse, es para pensar. Nada, yo creo que es una experiencia que está bueno y vamos a estar ahí en las funciones para charlar después con la gente, teniendo preguntas, recibiendo tomatazos o flores, lo que sea. Y bueno, y si van, siempre pedimos que la recomienden porque estamos en septiembre, pero si nos va bien, estamos un mes más. Y así otro, y quizás esto no se termine nunca. Aprovechen porque la otra película de payasos no necesita tanto como las películas nuestras que vayan sí o sí. Sí, yo diría que Así si que, estás entre ver La Odisea de los Giles e uy, It, no. tenés como los payasos que son giles y payasos en una misma película. Entonces, es una buena combinación entre las dos, si estás indeciso. Me- Nada más que decir. Gracias por haber venido. Gracias De a vos, verdad, Vicky. Tomás. Ya arrancamos, levantamos la tarde con esta entrevista y ahora levantamos con esta canción que también viene la banda sonora de IT. Y dejamos la recomendación y bueno, nada, volvemos.